Bueno, vamos a leer, hermanos, todos juntos. Romanos 3, del 10 al 17. Empiezo yo, lo hacemos como siempre alternadamente. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Ustedes? Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Señor, gracias te damos, bendito Padre de los cielos, que nos permites estar aquí, Señor, diciendo parte, bendito Padre, de este estudio respecto de tu palabra. Permite, Señor, que nuestros sentidos sean abiertos y derrama sobre nosotros tu Espíritu, bendito Padre, para que sea de crecimiento espiritual y que este estudio, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y sea, Señor, para ese engrandecimiento, ese esclarecimiento de nuestro pensar, Señor, de nuestro entender de las cosas tuyas, de las cosas de Dios. Gracias, Padre, y pedimos que tú seas tu Santo Espíritu santificando cada corazón aquí presente, Señor, y que nos lleves a toda justicia y verdad. Estamos en ti, Señor, y te pido tu asistencia, que sea tu Santo Espíritu ayudándonos y guiándonos, Señor, en ese estudio. Y todo te lo pido y clamo en el bendito nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pueden sentarse, hermanos. En estos versículos, hermanos, vean lo que dice. Todos están, dice todos están, ¿bajo qué? Pecado. Todos están bajo pecado. ¿Creyentes también? Sí. ¿Y no creyentes? Todos estamos bajo el pecado. Ahora, esto me cambió a mí todo cuando vi este versículo 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice, por tanto, el pecado entró al mundo por un hombre. Hermanos, pregunta. ¿Quién pecó primero? ¿Adán o Eva? Eva. Pero aquí dice, por un hombre entró el pecado al mundo. Ahora, ¿con el pecado entró también qué? La muerte. Aquí dice, la muerte. Entonces, en esa pregunta, pues me fui a otro estudio. Ahorita vamos a ver eso. ¿Estaríamos en dónde? ¿En Romanos qué? 5:12. ¿Sí? Dice, por tanto, como el pecado entró, dice, ¿en dónde? Entró en el mundo. Pero fíjense en lo que dice, ¿verdad? Por un hombre. Vuelvo a preguntar otra vez, ¿quién pecó primero? ¿Adán o Eva? Eva. Entonces, ¿pero por qué entonces dice que el pecado entró al mundo por un hombre? ¿Por qué no dice aquí por Eva y Adán? Y no dice por un hombre. Ahorita vamos a ver esto. Dice por un y por el pecado. La muerte. La muerte. Bueno. ¿Y luego qué sigue diciendo, hermano Tanis ahí? Así la muerte pasó a todos los hombres. O sea, esta dice que pasó. O sea, en el original dice que es transferida. En el original dice que pasó.
es transferida, o sea, nos fue transferida. ¿Qué dice, hermano? ¿Pasó qué? A todos los hombres. ¿Qué? La muerte. Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Hice yo ese cuestionamiento. ¿Quién pecó primero? Caí en este razonamiento. ¿Quién pecó primero? ¿El hombre o la mujer? Me fui al relato, ¿verdad? Me fui al relato. Y en el relato dice que Eva es seducida, ¿no? Es engañada y es llevada al pecado. ¿Sí? Entonces llega la desobediencia y la orden que fue dada por Dios era que no debes de comer de este árbol. Se lo hizo agradable, se lo hizo vistoso, se lo hizo, de hecho dice, agradable, bueno para la sabiduría, el fruto. Entonces la mujer se fue tentada, ¿verdad? Y lo tomó y comió. Cuando la prohibición había sido irremediablemente morirás. ¿Esto lo entendieron ellos? Sí lo entendieron. Ahora, ¿esta muerte qué implicaba? Esta muerte implica dos cosas. ¿Cuál es la primera? Separación de la comunión con Dios. ¿Sí? Eso. Dime como ven. La hermana también contestó, aunque no haya entendido. Separación de la comunión con Dios. ¿Y qué implicó la otra, hermano Pérez? ¿La muerte qué? Espiritual. Espiritual. Ok. Pero es esta. Sí. Es esta. Entonces, ¿esta cuál es? La muerte física. La muerte física. ¿Ahí dijo bien? Sí, pues bien. Entonces, fíjense cómo todos están bajo pecado, dice Romanos 3:10. Todos, de hecho dice aquí, ¿verdad? Dice Pablo. Estamos en 13. ¿Qué pues? Dice, o sea, necesitamos más razones, necesitamos más ideas, necesitamos, dice, ¿qué pues? O sea, necesitamos saber más. ¿Somos nosotros mejores? ¿A quién se está refiriendo? A él y los congregantes de Roma, o sea, los creyentes de Roma. Dice, hagan de cuenta aquí, los creyentes de Roma, y dice, ¿somos mejores nosotros que ellos? O sea, ¿quiénes ellos? Dice aquí, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, o sea, al propio pueblo, dice, y a gentiles, o sea, a toda la humanidad. Dice, entonces, ¿somos mejores nosotros? No, dice. No, ¿por qué? Porque todos están bajo pecado. Todos estamos, dice Pablo. Todos estamos. Bueno, y Pablo aquí me da, bueno, si los cuento uno por uno, me da 13 consecuencias de estar bajo el pecado. Ahora, recordemos que el pecado entra al mundo por la desobediencia de la pareja, ¿no? De Adán y Eva. Bueno, pero la pregunta es, ¿quién pecó primero? Sabemos que Eva. Pero dice el versículo, por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahorita vamos a ver por esto. Entonces, esta muerte, dice, y por el pecado, la muerte. Entonces, esta muerte implica dos cuestiones, ¿verdad? La separación de la comunión con Dios, o sea, la muerte espiritual. ¿Sí? Ahora, dice, la muerte, dice el versículo, que Adán vivió hasta los 930 años. Entonces, una vez que sucede esto, hasta que muere, dijimos que esto, ¿cómo se llama? Esa transición, esta etapa de transición, ¿cómo se llama? Enfermedad. Aquí hay vejez, hay deterioro, depravación. ¿Sí? En este íntegro hay maldad, dolor, sufrimiento. Por la consecuencia de esto. No nada más pasó esto, sino pasó también esto, ¿verdad? Porque él no muere inmediatamente. Ahora, inmediatamente sí murió. Espiritualmente sí. Exactamente. Espiritualmente sí Adán murió. Pero físicamente murió hasta los 930 años. ¿Sí? Físicamente muere hasta los 930 años. Entonces dice, por tanto entró el pecado al mundo por un hombre.
¿Cuál es el origen del pecado, hermano? Le voy a dar otro toque, porque aquí Pablo me da 13 razones, hermanos, consecuencia del pecado. Dice, no hay justo ni a uno. Ni uno hay justo. No hay quien entienda. Dice, no hay quien busque a Dios. Cada una, hermanos, cada una es una razón como consecuencia del pecado. O sea, aquí me está diciendo, todos están bajo el pecado. ¿Pero desde cuándo? Desde Adán. Desde que nacemos. ¿Sí? Desde que nacemos. Es decir, de hecho, no sé si se acuerdan que les leí un versículo. Bueno, ahorita lo vamos a leer. Vean lo que dice aquí. Dice 1.27 de Génesis. 1.27. Creó Dios al hombre, ¿cómo? A su imagen, dice. A su imagen. Vean, dice, creó Dios al hombre a su imagen. Pero después dice, y fueron los días de Adán después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos y hijas. Y vivió Adán 130 años, o sea, 3 de Génesis. Entonces, el primero dice que engendró, ¿cuál dijimos? 1.27, ¿verdad? Dijimos. Génesis 1.27 contra 3 de Génesis. Bueno, en 1.27 dice que creó a Dios al hombre a su imagen. ¿A imagen de quién? De Dios. De Dios. Entonces, aquí está diciendo, creó Dios al hombre a su imagen. Pero aquí, ¿qué está diciendo? Que Adán engendró a Set. A su imagen. No, ya no dice a su imagen. A su Semejanza. A su semejanza. ¿A qué semejanza de quién? De Adán. A semejanza. O sea, aquí estamos hablando a imagen de Dios y a su semejanza. Es decir, estos... De hecho dice aquí. Imagen de Dios, Imagen de Dios, sí. Semejanza de Adán. Dice aquí la escritura, dice, y vio Dios, o sea, él vio su creación, él ve la creación, la contempla, la admira, se embeleza en ella, ya ve todo hecho y dice, ¿qué es qué? Bueno. Bueno. Dice, vio que todo era bueno. ¿Qué significa eso? Sin pecado. Sin pecado, o sea, todo era bueno, es decir, sin pecado. Y aquí dice, ¿verdad? Fue hecho a su semejanza, pero el hombre ya era caído. ¿Cuál era la semejanza entonces? Pecado. Su naturaleza caída, o sea, una naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Pecaminosa. ¿Sí? Obviamente, ¿verdad? Antes del pecado, después del pecado. O sea, ya nacemos ¿cómo? Contaminados. ¿De qué? Del pecado. ¿Desde que nacemos? Sí. Porque ya nacemos ¿cómo? Con esta muerte espiritual. Y nacemos sujetos a la muerte física. Entonces, nacemos con dos cualidades que no, o sea, ya no hay ni vuelta, ¿verdad? Una, o sea, estamos muertos espiritualmente. Y estamos sujetos a la muerte física. ¿Esto por qué es? El pecado. A consecuencia del pecado. Nacemos
con estas consecuencias, ¿verdad? Pero Pablo aquí nos dice, nacemos, dice, es lo que íbamos a ver, vamos a ver y íbamos, ahorita vamos a ver por qué digo eso. Dice, nacemos, dice, ¿qué pues somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles y todos están bajo pecado, todos están bajo pecado. ¿Qué me está diciendo? Todos están bajo pecado, todos están en una naturaleza pecaminosa. Ahora, vamos a Corintios, hermanos, 4:4, por favor, segunda. Vamos a segunda de Corintios 4:4. ¿Lo leen, hermana Nayeli? Sí. No se paren, ahí sentaditos. En los cuales el Dios de este siglo, ¿Quién es el Dios de este siglo, hermano? Satanás, Ajá, el Dios de este siglo cegó. cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ok, entonces dice, bajo, ¿qué significa la palabra bajo? Dominio, autoridad. ¿Bajo quién? La autoridad del otro. Bajo el príncipe de este mundo. Ese es lo malo de esto, ¿verdad? Nacemos con esta naturaleza caída, nacemos bajo pecado desde que nacemos. Pero el problema es que estamos sujetos, o sea, bajo significa dominio, significa autoridad. Pero ¿quién es él? El enemigo. Pero antes de creer en Cristo. Sí, O sea, claro que sí. sí. Sí, claro que sí. Porque el punto es, o sea, ubiquemos bien el estudio. El estudio es el pecado. Ese es el contexto. El problema es, ahorita lo que vamos a ver son las consecuencias del pecado. ¿Sí? Ahora, tenemos que ir a Cristo, claro. Por eso es súper indispensable que entendamos que tenemos que ir a Cristo Jesús. Porque estamos bajo estas condiciones. Aquí el punto que nos resalta Pablo precisamente es que nacemos, dice, todos estamos bajo pecado. Entonces, ¿qué consecuencias trae en nuestra vida el estar bajo pecado? O sea, desde que nacemos, dice, justo no hay ninguno. Dice, no hay quien entienda. ¿Qué? El Evangelio, ¿verdad? Las cosas de Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron, ¿qué? Inservibles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué es hacer lo bueno? Obedecer a Dios. Es lo único bueno que podemos hacer. Pero aquí dice, todos se desviaron, todos se hicieron, ¿qué? Inútiles. Inútil significa inservible. O sea, somos inservibles para hacer lo bueno. ¿Para qué? Para obedecer a Dios. Pero no me voy a meter mucho ahorita en esto, porque ahorita me voy a meter primero acá en este punto. Pero entendamos el estudio como dice el hermano, ¿sí? Esto es un panorama respecto de las personas que nacen bajo el pecado. Sin Cristo. Sin Cristo. Sin Cristo. Nacemos con Cristo, ya nacemos, hermanos, así como, ay Señor, Dios mío, ayúdame. No, nadie. Por eso dice aquí, dice clarito, no hay uno quien busque a Dios. No hay, en el 3:11, perdón, de Romanos, no hay quien busque a Dios. ¿Hay uno? No hay ninguno. Y de hecho lo venimos buscando. A veces, ¿verdad? La vida nos lleva a ciertas situaciones de crisis, en donde ya no vemos para dónde, y llega la mano salvadora. Vente, mira, hay un camino que se llama Jesús. De verdad, hermanos, no sé ustedes, pero ¿cuántos van de verdad creyendo? O sea, van desesperados porque ya no saben ni qué hacer, ya están a punto de matarse, ya están a punto de esto, ya cayeron en el vicio, ya están hundidos hasta el gorro de deudas, de broncas, de que dicen ya. O sea, ven una maraña así, negra, oscura, ya ven hasta vampiros ahí volando alrededor de ellos. Ven arañas y ven oscuridad, ven tinieblas y dicen, ¿qué es esto? O sea, yo ya no veo, o sea, andan caminando y deseando que un trailer les pase encima. Hermanos, yo conozco varios de esos. De verdad les aseguro que esto es cierto lo que les estoy diciendo. Hay gente desesperada que ya no sabe ni para dónde. ¿Cuánto gastamos en tratamientos psicológicos? En medicina, porque es que me siento mal, es que no sé qué tengo, es que... O sea, todos andamos buscando algo, según nuestra voluntad.
según nuestra idea. Por eso dice aquí, todos se desviaron, todos se desviaron. ¿Quién busca el camino? Nadie. ¿Quién busca a Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque por eso pongo esta palabra, bajo. Aquí lo dice bien claro, dice, están bajo pecado, o sea, están bajo un dominio, están bajo un reino, el reino del enemigo. Por eso dice, segunda de Corintios, ¿verdad? El enemigo les pone una venda, ¿verdad? Para que no les resplandezca la luz del enemigo. O sea, no tengan entendimiento de estas cosas, ¿verdad? De las cosas, y aquí vamos a poner, ¿verdad? En el centro. ¿De qué? Del Evangelio de Dios. Porque todo se trata de esto, ¿no? De ir al Evangelio, de creer el Evangelio, de creer la palabra de Dios. Pero hay una venda, ¿verdad? Para que esto no ocurra. O sea, el enemigo no quiere que esto le resplandezca a uno, ¿verdad? No quiere que haya luz respecto del Evangelio. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. Romanos, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. O sea, yo soy el Evangelio, yo soy el entendimiento de las cosas de Dios. ¿Quién? Jesús. O sea, todo esto obviamente, como dice mi hermano Estanislao, sin Jesús, ¿verdad? Porque el remedio de Dios, ¿cuál es? Jesús. Así de sencillo, Jesús. Pero este es el problema, ¿verdad? Así como el paralítico de Betesda, ¿cuánto duró para que llegara Jesús y le quitara la venda? 38 años. Pero ¿cuánto duran toda la vida? Y se mueren. Se mueren. Sin siquiera tener entendimiento de las cosas de Dios. No les resplandece la luz del Evangelio. Siguen en tinieblas y mueren así. Y pasan 70 años, mueren y se acaban. ¿Por qué? Porque nacemos en una naturaleza pecaminosa. Nacemos en una naturaleza caída. Nacemos en pecado. Nacemos bajo el dominio del enemigo. ¿Por qué? Porque estamos muertos físicamente, espiritualmente y físicamente. ¿Y sí? Buscamos la luz porque dice que Jesús es ¿qué? La vida. La vida. Y esto es la contra, ¿verdad? Por eso siempre la separación que yo hago, ¿verdad? Sí. Y igual aquí es lo mismo, porque estamos hablando de que del mundo de las tinieblas estamos en el mundo de la luz, que es Cristo Jesús. Hay que ir al Evangelio, hay que ir en fe a nuestro Señor Jesucristo. Bueno. Entonces vamos a seguir con la idea que tengo. ¿Quién pecó primero? Esa pregunta me llevó a esto que vamos a ver ahorita. Romanos 5:12, entonces. Vamos a volver otra vez ahí. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, mi pregunta es, ¿quién pecó primero? Primero, Eva. ¿Quién pecó? Eva. Entonces, ¿por qué dicen que el pecado entró al mundo por un hombre? Bueno, 28:15. Vamos a Ezequiel 28:15, me parece que es. A ver si encontramos la cita. Ezequiel 28:15. Es cuando dice que el querubín los veía. El querubín. ¿Sí será 28:15, hermano Tanes? Bueno, ahí habla sobre perfecto eres en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí está, entonces sí es. ¿Lo lees, hermano Tanes? Sí. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ok, aquí. ¿Cuál fue el origen del pecado, hermanos? Y con el pecado la maldad, ¿verdad? Por tanto, el pecado entró en el mundo. Bueno, vamos más atrás. Origen del pecado. Y por tanto, la maldad, ¿verdad? Dice, fuiste creado perfecto, dice, ¿verdad? Perfecto es aquel que es llevado a obediencia siempre a las cosas de Dios, ¿verdad? Ese es un perfecto. Aquel que sabe amar como Cristo amó hasta la muerte y muerte de cruz. 28:15. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto es aquel que ama como ama a Cristo hasta la muerte de cruz. Dice que hay que dar la vida por los amigos. Y él lo hizo, ¿verdad? ¿Quién es
¿Quién es nuestro principal prójimo? Dios. Jesús. Él se dio por nosotros. Entonces, dice que este hombre fue perfecto. ¿Hasta qué dice? Hasta que se halló. O sea, Ezequiel 28:15. Es decir, ¿cuál fue su pecado de él, hermano Tantes? Quiso ser igual a Dios. Quiso sentarse en el trono. ¿Qué es como se llama? Soberbia. Pero es pecado, ¿no? Es pecado. Entonces, ¿dónde se originó el pecado? ¿Dónde se originó la maldad? En el cielo. En Satanás. ¿Cómo entró? ¿Quién sabe? Porque era un lugar santísimo, ¿no? Allá en el cielo. ¿Cómo entró en él esto en su corazón? No sé. Pero en él inicia el pecado, en él inicia la maldad. Y después lo lleva al mundo. Engaña a Eva, la seduce, le dice que no vas a morir, dice que no podemos comer de ese árbol porque irremediablemente vamos a morir. ¿Qué le dice Satanás? ¿Cómo crees? No es cierto, no te... Mira, apetecible, bonito, hermoso. Mira. Para la sabiduría, todavía de hecho le dice. Le engaña y le hace comer. Entonces, con esa desobediencia que entró, el pecado. Entonces no se refiere a Adán, no a Eva, a Satanás. Recordemos que la Biblia nos da a entender que la serpiente no era el ser que conocemos ahora que se arrastra, ¿verdad? Porque le dice, lo maldice Dios y le dice, te arrastrarás y con polvo comerás. O sea, yo entiendo que es un ser que caminaba, Sí. pero entiendo que es un ser que usó el enemigo para engañar a Eva. Pero ¿de dónde vino la maldad? Del enemigo. Es decir, yo le digo a mi hermano, ¿verdad? Yo le digo, tú nomás échate una. No pasa nada. Mira, yo no le voy a decir al pastor, mira, no te preocupes. Ahora, además una, por Dios, pues una no es ninguna, si te echas dos apenas es la primera. Y empieza de juego, ¿no? Pero ¿qué estoy haciendo? Maldad. Es maldad, porque al contrario, debe decirle, no lo hagas, no coquetees con el pecado. Dice, da risa, pero es que es cierto, ¿no? Dice, ¿qué es la novia trofeo? Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé. El diseño de Dios, hermanos, es basado en el matrimonio. En el respeto, dice, que sea tu lecho sin mancillo. O sea, hermanos, es tan importante el matrimonio para Dios, que es sagrado. Es sagrado. Y todo atenta al matrimonio. ¿Cuál es la base de la sociedad? El matrimonio. ¿Cuál es la base de toda relación? Hombre y mujer. El diseño perfecto, ¿cuál fue? Hombre y mujer. Y todo atenta contra eso, ¿verdad? Ahora se pueden casar hombres con hombres. ¿Atenta eso a Dios? Sí, claro. Es un ataque directo, pero a la yugular. Y más sin embargo, o sea, dice el hombre, bueno, Dios nos da el evangelio y son estatutos morales, ¿no? Pero ahora la moral del hombre ha cambiado totalmente. ¿Por qué? Porque está provista de esto. Y ahora dice, no pasa nada, mira, son seres humanos, hay que respetarlos. Hay que aprender a convivir, hay que aprender. Y por la moral se han destruido imperios. Roma, Grecia, Roma, desde Egipto, Babilonia, todos han... La inmoralidad ha sido el derrote de todo imperio. De todo imperio. ¿Y qué es la inmoralidad? Pecado. Entonces, nacemos bajo el pecado, estamos en una naturaleza pecaminosa, entonces surge el pecado, surge la maldad y entra al ser humano. Ahora, tan fue así que esto tuvo como consecuencia, ¿qué? Es lo que, vamos, o sea, no sé si entendamos, es la cuestión más horrible que podamos imaginar, estar separados de Dios. Y ahora tenemos que ir al plan de salvación de Dios, ¿verdad? Ir a Jesús, porque estamos diciendo, el remedio de Dios es Jesús. Así de sencillo. Sin más. Porque mientras estemos aquí, hermanos, dice la Biblia bien claro, o sea, dice, mira,
como estás en pecado, como naces bajo el pecado, como todos están bajo el pecado, dice, no eres justo, no entiendes las cosas de Dios, no buscas a Dios, estás desviado, te hiciste inútil, no haces lo bueno. Dice, abierto, sepulcro abierto es tu garganta, con tu lengua engañas, veneno de aspiridad hay debajo de tus labios, tu boca está llena de maldición y amargura. Dice, tus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Ahora, yo estoy diciendo, ¿verdad?, que el diseño perfecto de Dios, ¿cuál es? El matrimonio. Ahora, fíjense aquí lo que dice. Vamos al 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Hemos matado? Sí. No, ¿verdad? Así físicamente y literal alguien. No. Pero, ¿cuántos en el matrimonio destrozan a su mujer? Pero hasta más no puedo. ¿Cuántos destrozan a sus hijos? ¿Cuántos hijos ven al papá y no quiero nada contigo? No quiero saber, está defraudado, está mal, se siente engañado, desprotegido, lo ofendió, lo engañó, le pegó, los abandonó. O sea, ¿por qué? Porque esto nos hace de tendencia ¿a dónde? Al mal. O sea, hermanos, no sé si nos entendamos. Esta naturaleza no es controlable sin Jesús. En nosotros, o sea, cada quien anda por donde quiere. Y tracen mil caminos, y acá pongan religiones, miles. ¿Por cuántas religiones hay? Buscando o tratando de ir hacia el camino que es correcto, al verdadero camino que es solo y solamente Cristo Jesús. Pero el hombre anda así, y de pronto ese diseño perfecto, ese diseño santo que Dios crea para el hombre, que es el matrimonio, lo destruyen, lo destrozan, lo hacen años. Y aquí podemos, sobre el matrimonio podemos decir, ¿verdad? Dice, sepulcro abierto es tu garganta, con tu lengua engañas. ¿Cuántas personas, ¿verdad, viven con esa idea, ¿verdad? Ahorita, no sé, hermanas, ojalá. Yo lo veo mucho en los divorcios. A veces la esposa termina siendo amante del esposo. ¿Qué hacen? Tienen un arte para hablar con engaño. Es un arte, ¿eh? El que manejan. Tienen otra, tienen a la esposa, pero las envuelven, las engatusan, las engañan, las asesinan por dentro. Yo voy a estar, vamos a vivir y vamos a vivir bonito. Sí, todo mientras, dice, me quiere bajarles el cielo, el mar y las estrellas. Y baja otra cosa. Si ya consiguió lo que quería, sí, ya consiguió lo que quería. Y no sé ustedes qué piensen, pero se cansan muy rápido, dicen, no, la que sigue. No respetan las cosas de Dios. No hay un freno, ¿verdad? No hay algo. Por eso sabemos, ¿verdad? Que Dios pone, o sea, Dios puso dos cosas, ¿verdad? La ley y ahora el nuevo pacto que es Jesús. ¿Todo para qué? Para frenar. ¿Esta para qué? Para frenar el pecado. Para frenar el pecado. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene límite, hermano. No tiene límite. Pero yo veo, ¿verdad, hermanos? Todo sobre el diseño perfecto que es el matrimonio. Bueno, vamos a seguir. Entonces, 5:12. Romanos 3:10, Andy. ¿Por qué? Me voy al relato, hermanos, donde María es avisada de que... Vamos a Lucas 1:26-50, hermanos. Aquí nos va a cambiar todo el estudio. Al hablar de estos, ¿verdad? De 3 Romanos 10, nos está diciendo, mira esta es tu condición cuando naces. No eres justo, no buscas a Dios. Lucas 1:26-50. ¿Lo lees, hermano? El 26 y el 50. Va uno a uno, porque vamos a usar ahí algunas cuestiones. ¿Al sexto mes? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ok, entonces aquí aparece en el panorama María, ¿sí? Vamos a ponerla aquí. Ok, luego, hermano. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Sí. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Ok, ahí. ¿Qué versículo estás? 31. Ok. Le dice, concebirás. Luego, hermano, concebirás. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ok, entonces, va a tener un hijo. ¿Sí? Ok. Luego, Y llamarás su nombre Jesús. aquí entra Jesús, ¿verdad? Aquí llega Jesús. Ok. Sí, hermano. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Qué le ¿Cómo dijo? se...? Fíjate qué le dice. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo si no conozco varón? O sea, no he tenido relaciones con varón. ¿Cómo? O sea, ella no lo entiende. Dice, ¿cómo? ¿Cómo voy a concebir? ¿Cómo voy a tener un hijo? ¿Sigue? Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ok, espera. Dice que el Espíritu Santo, dice, vean esto, vendrá sobre ti. Y luego, Y el poder del Altísimo hoy, y el poder de Dios, ¿sí? te cubrirá Esa palabra, te cubrirá. Ok, luego, con su sombra. ok. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Amén, amén. Espera. Nada hay imposible. ¿Esto lo creen ustedes? Amén. Amén. Amén, ¿verdad? Nada hay imposible. Dice, vendrá sobre ti el Espíritu Santo y el poder, fíjense, vendrá sobre ti el poder, vendrá sobre ti el Espíritu Santo y el poder de Dios te cubrirá. ¿Sí? Ahorita vamos a ver. Nada hay, Imposible para Dios. ¿ok? Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación en mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a Amén, los hasta que ahí. le temen. Los que le temen. Amén. Hasta ahí. Bueno. Iban a ser de María. ¿Quién? Jesús. 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 Al nacer de María, Jesús tiene una naturaleza, ¿qué, hermanos? Una naturaleza humana sujeta al pecado. Sí. Pero vean esto. Te cubrirá.
voy a decir algo, voy a utilizar un diálogo, hermanos, a manera de que nos entendamos. Y ahorita voy a explicar. ¿Cómo se produce un niño? ¿Cómo se produce un niño? ¿Cómo hacemos un niño? Fecunda el óvulo. ¿Qué necesita para que haya un niño? La unión entre un Hombre y óvulo y mujer. un espermatozoide. Un esperma y un óvulo. ¿Cuántos cromosomas son aquí? 23 y 23. Son 46 cromosomas que forman un bebé. ¿Okay? Entonces, el esperma que logra penetrar al óvulo lo fecunda. Hay pecado, es decir, Jesús, hermanos, nació en pecado. A ver, hermano. ¿No? No. Es decir, fíjense, fíjense. Tenemos que recibir la sangre de Jesús el Salvador. ¿Por qué la sangre? Echa la vida. Porque ahí está la vida. Es literal, ¿verdad? Es literal. Cuando fue derramada la sangre de Cristo, fue entregada la vida de él. Una vida santa, Sin pecado. sin pecado. Aunque fue tentado, él no cometió pecado. Ahora, él tenía las dos naturalezas. Él tenía la naturaleza humana, pero también tenía la naturaleza ¿qué? Divina. Ahora, ¿por qué divina? Dice, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder de Dios te cubrirá. Aquí hubo esperma, Humano no. ¿no? ¿De quién fue el esperma entonces? De Dios. Pues, Ahora, les voy a decir, por eso digo, voy a utilizar un lenguaje, ¿sí? Que sea entendible. Ahorita voy a explicar. El semen no lo pone el hombre aquí. Dice, vas a concebir del Espíritu. El Espíritu, el esperma, vamos a decirlo así, fue de Dios. Ahora, ya sé que van a decir, Dios no es hombre. Estás mal. Dios es Espíritu. ¿Cómo? Entonces, como que en el original, esperma significa semilla. Es decir, la semilla, aquí, ¿quién la puso? Entonces, Dios. el Espíritu Santo. Dios por medio del Espíritu. vamos a hablar coloquialmente, ¿verdad? El esperma, esta fusión, esta unión, la hace Dios, ¿verdad? Él es quien deposita la semilla. ¿Por qué la sangre de Cristo? Porque nace sin contaminación. Es decir, todos nacemos con esta contaminación que se llama pecado, todos. Pero la sangre de Cristo era perfecta, sin pecado. ¿Por qué? Porque la semilla vino de ella. Ella no concibe a través de un esperma humano. ¿Qué sucede? En consecuencia, su naturaleza divina, ¿verdad? Por eso es que Dios no podía pecar. Aunque nació en carne de pecado, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero había una naturaleza que él atendía, o sea, él siempre estaba en comunión con el Padre, ¿verdad? Él siempre estaba en contacto con el Padre. Él nunca perdió esa cercanía con el Padre hasta la cruz, ¿verdad? Donde fueron depositados todos los pecados de nosotros. En ese momento, ¿por qué me abandonas? Te sintió ahí el no tener paz. En ese único momento de toda la historia. Entonces dice, ¿verdad? Esa naturaleza no permitía que Jesús pecara. Entonces, la semilla fue de Dios, es decir, era sin pecado. ¿Cuál? Su sangre. Su sangre. Por eso es que en la sangre nos lavamos, ¿verdad? De nuestros pecados. Él fue tentado, sí, pero sin pecado, ¿verdad? Pero sin pecado. O sea, su naturaleza no le impedía pecar. Fue tentado, pero no pecó. Entonces, aunque todos nacemos con esta naturaleza
pecaminosa. Entonces, cuando decimos que Él derramó su sangre en el Calvario, ¿qué estamos diciendo, hermanos? Que Él derramó ahí, ¿qué? Su vida. Su vida. Y sabemos que nosotros, o sea, sabemos que Él tomó nuestro lugar aquí, ¿verdad? Y mereció el castigo que nosotros debemos de haber merecido. Entonces, cuando recibimos, cuando creemos que Él fue y tomó mi lugar y que yo debía de estar aquí, entonces recibo ¿qué? Su justicia. Entonces soy hallado ¿qué? Justo. Justo. O sea, sin pecado. Él nos limpia de todos nuestros pecados, ¿verdad? Con su sangre preciosa. Una sangre sin pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la vida, porque la sangre, sabemos que está en la vida. Y Él da su vida por nosotros, para que podamos ir a vida eterna. Es decir, en cuanto todos pecaron. Entonces, Él nos permite ir a vida. Y nos arranca de esto, ¿verdad? Nos arranca, más bien, no del pecado, sino las consecuencias del pecado. Porque dice la ley, toda alma que pecare, esa morirá. Y estamos hablando de la muerte espiritual, ¿verdad? Pero aquí dice Jesús, ¿no? Yo te doy vida, yo vivifico tu espíritu, para que puedas tener, más que esta vida, ya estamos hablando de una vida Eterno. eterna. De una vida eterna. Pues ahora sí, en cuanto me alcance, vamos a ir a cada uno de estos. El hombre a veces cree, borro esto, no, mejor lo explico, ¿verdad? Porque luego llega Lorenzo va a querer sacar. Muchos de nosotros, hermanos, creemos que somos buenos, y muchos creemos que por hacer cosas buenas somos buenos. Y a veces nos dedicamos a hacer disque cosas buenas, ¿verdad? Y hacemos cosas que ni siquiera habíamos pensado, como ayudar a la abuelita a pasar la calle, ir por el mandar, o no sé, cosas. Y creemos, no, pues ya, yo ya estoy siendo bueno. Esto dice, ni tu mejor obra de justicia para mí, dice, es trapo de inmundicia. Entonces, dice Pablo aquí, ¿qué pues? O sea, necesitamos más razones, necesitamos más explicaciones. Dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Está hablando, él está aquí en Roma, ¿verdad? Y está hablando de él y sus congregantes romanos. Dice, somos mejor que ellos, pero aquí habla de todos. O sea, dice, ya hemos acusado a judíos, o sea, su propio pueblo, y a gentiles. ¿Quiénes son los gentiles en ese momento? Todos, toda la humanidad, todo hombre. Dice que todos están bajo pecado. Entonces aquí Pablo nos da una explicación en 13 puntos, hermanos, de cuál es nuestra condición cuando nacemos. Por eso apunté aquí, ¿verdad? ¿Esta es nuestra condición desde que nacemos? Sí. Estamos bajo pecado. Estamos bajo pecado. ¿Por qué? Por la consecuencia de esto, ¿verdad? Del pecado que entra al mundo por un hombre. Entonces, ya me estaba pasando. Entonces, a ver cómo estuvo esto. ¿Quién pecó primero? Ya dijimos que Adán. Pero ¿por qué entonces dice aquí que el pecado entró al mundo por un hombre? ¿Bien? ¿Por lo quieren, verdad? No. Por Satanás. Vean esto. Por Es decir, a ver si entendemos. ¿Quién transmite? El varón, ¿Quién recibe? la mujer. La varona. Por eso dice, porque el pecado entró al mundo por un hombre. No dice aquí, por Eva, que es lo que debe de decir. Por eso dije yo al principio, fíjate con esta pregunta, ¿eh? ¿Cómo que por un hombre? O sea, ¿quién pecó primero? ¿El Eva o Adán? Decimos que Eva, ¿no? Mas sin embargo dice aquí que el pecado entró por un hombre, es decir, él es el que transmite al momento de la concepción. Al momento de la concepción. Entonces, obviamente ya, ¿verdad? La persona que nace, pues ya nace con esto, con esta naturaleza.
Pero ¿quién transmite? El varón. A ver, hermano, dime. Y además veo como que pegado de... No, sí está bien, hermano. Aquí como que le enseñan cosas raras, aquí como que... Bueno, Precisamente como la sangre es vida, ¿no? Entonces a través de la fecundación obviamente va la sangre. la contaminación. La contaminación, Sí, la exactamente. sangre contaminada, y por ende se va. Sí, porque fíjate, si hubiera tenido una concepción normal Jesús, no hubiera podido pasar esto. No hubiera, ¿por qué? Porque iban a ser igual, iba también en necesitarse el agua. Lo que pasa, hermano, es que muchas veces escuchamos estudios donde se expone que el pecado se transmite espiritualmente, pero no es así. No, se transmite así como lo acabas de decir. Mira, de hecho cuando Adán peca, es transformado su ser. Él era perfecto. Y sabemos, esto ya lo sabemos. O sea, él, si no hubiera pecado, ahí seguiría. Sí. ¿O no? Sí. Sí, ahí seguiríamos. Yo no sé si Dios había diseñado, yo creo que sí, la concepción, ¿verdad? Porque el plan de él siempre fue que fuéramos eternos. Siempre fue. Pero ahí lo perdimos. Ahora, ¿por qué? Por el pecado fue devastador, o sea, trajo consecuencias terribles. Por eso estoy yo, por mencionar algunas, ¿verdad? Que aquí es lo que vamos a ver ahorita en Romanos 3:10, nos dice, mira en qué condiciones nace a consecuencia del pecado. Pero aquí me está diciendo, de entrada, mira, hay una muerte espiritual. Te queda separado. Recuerda que de hecho se escondió. Y de hecho le pregunta, ¿dónde estás? O sea, casi le da el coscorrón y le dice, ¿te das cuenta que pecaste? ¿Te das cuenta lo que hiciste? ¿Te das cuenta en qué condición quedaste? ¿Te das cuenta lo que acabas de hacer? El que dice, es que tuve miedo. O sea, no sabe ni qué pasó. Y todo lo que contrajo, ¿no? Todo esto. Ahora, ¿qué pasó en ese momento? ¿Alteró sus genes? Sí. Sí, porque ya, por eso estoy diciendo allí, él dice, y engendró a Set, pero ya no engendró a su semejanza. Por eso hice la separación. Acá dice, y Dios lo creó a su imagen. A su imagen. Mira, su imagen abarca muchos aspectos, ¿eh? Su imagen es hablar de muchas cuestiones. No es de parecernos en cuerpo, que la oreja, el lóbulo, yo tengo la nariz como Dios. No, porque Él es espíritu. Mira, vamos a 2 de Corintios 4:4. ¿Segunda de Corintios? Sí, 2 de 7:4? Corintios 4:4. 4:4. Sí. Corintios, ¿dónde está? ¿Te lo leo? Hermano Prudencia, ¿te lo leo? ¿Sí? Dice, en los cuales el Dios de este siglo, fíjate, cegó el entendimiento. Pero hoy lo que está diciendo aquí, cegó el entendimiento. ¿De quién? Dice, de los incrédulos. Dice, ¿para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. De la gloria de Cristo. Dice, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál es la imagen de Dios? El entendimiento. El entendimiento. Entonces, yo puedo en un momento dado entender el Evangelio cuando Dios está en mí. Menos no. Entonces, ¿qué pasó aquí con el gen de Adán? Cambió. Porque ahora nos transmite la muerte física. Él no moría. No se envejecía, no se cansaba, no sudaba. Y ahí cambió el gen, ¿verdad? Cambió la naturaleza. Por eso dice ahora, tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero en la naturaleza está hablando de varias cosas. El cromosoma, del gen. O sea, cambió de verdad nuestra esencia, nuestra naturaleza cambió. La imagen de Dios aquí también fue transformada, fue cambiada. Y ahora necesitamos ir a ese plan de salvación, ¿verdad? Por eso decía yo, el remedio de Dios, ¿cuál es? Jesucristo. Así de sencillo. Entonces, cambió el gen, cambió la esencia, cambió la naturaleza del ser humano, ¿sí? Porque ahora nacemos ya sujetos a esta muerte física, ¿verdad?
no moríamos. Y ahí estuviéramos, ¿no? Viviendo, pero al cuidado y protección de Dios. Dice que Él siempre ha querido, como las gallinas, tenernos en protección bajo su falda. Esa es la idea de Dios. Ahora, Él nos hace con la idea de que seamos siempre perfectos, seamos siempre eternos, de hecho. Y por eso vuelve al plan, ¿verdad? Llevarnos ahora a Jesús, ¿para qué? Para buscar la eternidad otra vez, para recuperarla. Por eso dice que llegamos, una vez que llegamos al Espíritu Santo, ¿qué pasa? Nos convence al pecado, o sea, nos abre los ojos de esto, ¿verdad? Del entendimiento. Cuidado, ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer aquello. Dice, no sé, todo lo puedo hacer. Sí, pero no todo te conviene. No todo te conviene. Porque no todo edifica, hemos dicho, ¿no? No todo te edifica. Entonces, ¿qué me está diciendo? Ten cuidado porque, o sea, nos hace entender el pecado, pero también dice, te santifico, o sea, voy camino a perfección y te regenero. O sea, volvemos al estado en que antes estábamos. Pero ya, ahora es un proceso que dura hasta que nos vayamos con Dios, ¿verdad? Hasta que Él venga y nos deja y seamos transformados, dice la Escritura. Entonces, sí, para mí es bien importante que entendamos esto, porque en la naturaleza de Jesús, sí, hay un nacimiento natural, normal, como humano, pero aquí la semilla la planta Dios. No hubo esperma humano. No hubo esperma humano. ¿Y qué considera la Biblia? Como dicen los católicos, no, que María siempre virgen, ¿no? Ellos vivieron normal como un matrimonio y tuvieron más hijos. Entonces sí conoció varón María. O sea, sí tuvo relaciones, fue normal, y es normal. Porque por eso estoy diciendo, esto bajo el plan divino de Dios, que ¿cuál es? El matrimonio. El matrimonio es la base, para mí la base fundamental del plan de Dios. Para mí el matrimonio es, de hecho dice que lo compara, ¿verdad? Como el misterio de esa relación entre iglesia y Cristo. Sí, porque es una unión, y es una unión santa, tan santa que Dios en todo se preocupa para que se mantenga esa unión. Y el hombre no, el hombre ataca esa moral, ataca esa moralidad. O sea, las leyes de Dios son morales principalmente, pero el hombre se ha encargado de meterle su moral, pero a través de esta imagen. Y ahí es donde todo se permite el matrimonio gay. Se permite que los hombre, adopten un niño. O sea, híjole, si tantos problemas ya hay, ¿verdad? Tantos problemas ya hay en un matrimonio. ¿Se imaginan con esas distorsiones? Y no corresponden al plan de Dios. Si a veces, tratando de ser cristianos, a veces nos va como nos va. Nos equivocamos, a veces no entendemos bien las cosas hasta que nos da Dios y, ya, Señor, así entendí, ya. Perdóname, ya no lo vuelves, ya comprendí. Entonces, ¿fue cambiado el gen de Adán? Sí, o sea, cambió todo. De hecho, el pecado fue tan devastador que ahora vemos soles muriendo, estrellas, planetas, el universo, o sea, naturaleza, agua, todo está contaminado, todo lo hemos echado a perder, todo. Por eso, eso trata ese romano, de decir, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se hicieron inútiles, o sea, inútil, inservible. ¿Qué significa? Que somos inservibles para hacer lo bueno, que es obedecer a Dios. Somos inservibles para hacer lo bueno. ¿Para qué? Para obedecer a Dios. Bueno, entonces vamos a ir poquito a poquito, ¿sí? Pastor, perdón, y tal vez por eso está escrito, ¿no? Y va a haber cielos nuevos y tierra, ¿no? Porque ya todo está prácticamente deshecho. Y fíjate, también hay algo que se cumple, no sé si te acuerdas que dice, y se multiplicará la maldad. Ahora lo vemos, ¿no? Ahora, mira, mira, no sé. Yo por eso estoy estableciendo el fundamento de todo esto, es el matrimonio. Mira. Dice aquí, y no conocieron camino de paz, el 17:3 dice, y no conocieron camino de paz. Bueno. Dice, garganta abierto, sepulcro abierto en su garganta, veneno, o sea, mentira, traición, engaño, fraude, por ahí sale por la boca, dice, lo que está en tu corazón está lleno, habla tu boca está lleno de tu corazón. Dice Proverbios 23:26, hijo mío, entrégame tu corazón. Hijo mío, entrégame tu corazón. O sea, de hecho, si te fijas,
Siempre Jesús trató al interior para transformar. De hecho, Dios es adentro para afuera. ¿Por qué? Porque ese es el daño que así se ha fascinado el interior del hombre. Su corazón se ha hecho negro, oscuro, depravado. Se ha hecho con violencia, con maldad. O sea, hay engaño, dice que hay traición, engaño, homicidio. ¿Qué sale del corazón? Eso. Y lo dice la Biblia. Entonces, bueno, dice, camino, y no conocieron camino de paz. Bueno, fíjate, vamos a poner un ejemplo. Yo con eso vamos a terminar. Se casan dos personas. Supuestamente la unión de todo esto, o su unión entre ellos, dice que es el amor. ¿Usted qué opina de eso, hermano Nayeli? Cuando dos personas se unen, lo hacen en pro o lo hacen por amor. O eso dicen ellos. ¿Usted cree que sí se cumple eso? Ahora, recuerden o recordemos, estamos en esta situación, estamos en esta condición, dice que no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. Es decir, con Jesús cambia nuestra perspectiva totalmente, ¿verdad? O sea, pero así, diametralmente. Ahora, ¿cuántos llegan al matrimonio? Fíjense, es que, y disculpe lo que voy a decir, es que no he tenido relaciones con ella. Me caso 2 meses, me divorcio, se acabó. Pero de qué es mío, es mío. ¿No ha oído eso? Sí. Se casan porque creen que la aman. Y no se dan cuenta que tuvieron como 3 meses de noviazgo. No saben ni cómo se ve cuando se despiertan. No tienen ni idea de cómo reacciona cuando le dice que no. Cuando le dice vamos acá. No, yo prefiero esto. No saben las reacciones. Porque a veces son tan violentas que dicen. Yo le digo a mis niñas, mira, si ahorita te levanta la voz de marido, te va a meter ahí en un cuarto, te va a dar, y cuando valga, me veas a mí y te vas a quedar. ¿Cómo estás? Bien. ¿No es bueno? Sí, o sea, el noviazgo es para eso, ¿verdad? Ahora, la institución, recordemos, es santa, es divina. ¿Cuántos llegamos con esa idea al matrimonio? Casi nadie. Y viene y la misma pachanga, ¿verdad? Si hay ahí unos ojitos raros ahí va el novio, ¿verdad? No, hombre. Aquí le dan pan que yo le dice el dicho, dice un dicho. Y dice Dios, esto es sagrado, esto es divino. Esto lo tiene, o sea, esto lo tienes que respetar porque yo lo hice. Pero eso no está en nosotros. Entonces, mi idea se da a veces por qué se casan. Y esa es la verdad, ¿eh? Bueno, empiezan a surgir las cuestiones. El dinero. ¿Y qué dicho hay? Dice que el amor Entra por la puerta, y sale. por la ventana. ¿Por qué? Por falta de dinero. Ahí empiezan a conocerse verdaderamente las personas. Cómo reacciona, ¿sabes qué? Vamos a echarle ganas, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ahorita ponemos un restaurante aquí, ahorita nos ponemos a vender todo, pero salimos adelante. Bueno, no, el hombre normalmente, ¿qué hace? Nomás cuando ve tantita dificultad, dice, ay, nos vemos, se acabó. El hombre no quiere responsabilidad, no sabe de responsabilidad. El hombre es informal, es sinvergüenza. Es lo peor, o sea, para mí es lo peor. Un hombre. O sea, no tiene el sentimiento que tiene la dama, no ama verdaderamente, ama muy superficialmente. Es una persona muy iracunda, violenta. O sea, tiene muchos defectos el hombre. Y si no hay amor, imagínense, ¿no? A los 2 o 3 meses ya la ven, ay, hija de mi madre. Híjole. Me decía un señor, no, es que, y eso tiene poquito, ¿eh? Dice, no, es que ya la vio, ya se le puso así. Ahora, dice otra mamá, le dice, ¿sabes qué? Que la voy a dejar por cable. No hay otra. Es tu mamá, es tu esposa, es la mamá de tus hijos. Él dice, ¿ves que mírala cómo está? Y ahora, vemos, ¿no? Un viejorrón. Ponen una faldita cortita, muy bonita, faldita, y ponen un viejorrón. Una persona sin que se puede pintar,
con el delantal, con chanclas, despeinada. Tengo que llevar a los niños a la escuela, tengo que darles de comer, tengo que planchar, tengo que vestir, tengo que hacer, tengo que levantar, tengo que trapear, tengo que... ¿Cuál es el viejo? Pero esa es la moral del hombre. Eso es lo que ve el hombre. Entonces, cuando llegamos al matrimonio, no tienen bases para ni siquiera pensar en el amor. Ni siquiera. Y luego de pronto, ¿verdad? Dame para esto. Y es casi la cacheteada, casi la... ¿Vieron ahora lo de la pandemia? ¿Qué pasó? ¿Cuántos homicidios hubo de mujeres? ¿Cuánta violencia familiar? Y yo que voy al MP, no, es que hubo muchas mujeres golpeadas. Ahora por lo de la pandemia. O sea, el hombre, de hecho, procura no estar en la casa, ¿no? Precisamente porque ya no soporta esa responsabilidad. El hombre no es de fiar, no es responsable. El hombre es muy convenenciero. Esa es la verdad. Y veamos, ¿no? O sea, dice, te haré... No es bueno que el hombre esté solo, pero el hombre no comprende eso. Y es bíblico. Y dice, te haré ayuda idónea. Pero dice, a la mujer ni todo el dinero ni todo. Es un objeto sexual nada más y se acabó. Es para mi placer. Y eres mi vieja, mi vida. Y dice otro por ahí, 2, 3 cachetadas. Dice, no, viejo. No, hombre, ahorita le enseño quién manda. ¿No? Así es el hombre. Dice que macho. No, es un tonto porque es un pecador que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. ¿Sí? Si lo vemos desde la perspectiva espiritual, hermano, vemos que desde el principio como institución divina, vemos un matrimonio tripartito. Sí, así es, de 3 lazos. Pero no como lo diseña la ideología de esos tiempos, ¿no? Que 2 hombres y una mujer, o dos mujeres y un hombre. Sí, así es. No, aquí es hombre, mujer y Dios. El tercer lazo, sí, sí. Así es. Entonces, el matrimonio cristiano debe de ser así, precisamente, ¿no? Tripartito. El hombre, la mujer y Dios. Si no hay esa línea espiritual, hermano, como tú decías, ¿no? Se va al suelo todo, precisamente porque no se le está dando la oportunidad de que el amor gobierne precisamente en ese matrimonio. Ahora, fíjate, vamos a encimar 4:4 de Corintios, ¿no? Dice, cegó el entendimiento. Y están bajo el dominio de este. ¿Te has fijado, hermano? Fíjate, dice aquí el 17, dice, y no conocieron camino de paz. La paz es con el Señor. Y si estás bien con el Señor, estás bien en todos los aspectos de tu vida. Financieramente, con tu hogar, con tu esposa, con tus niños. Bueno. Pero fíjate qué ha sucedido. El hombre normalmente, y lo vemos en la carrera, hermano, porque tú también eres abogado. ¿Cuántas normalmente tú en tu cabecita tienes que el hombre dice, son 7 y un... ¿Cuántos tú conoces de verdad con una nada más? ¿Cuántos? Yo no, Yo veo, tienen 3, 4, 5, 6, hasta más. Y hasta más. Bueno. Ahora, fíjate lo que pasa. Fíjate si no está actuando el enemigo allí. O sea, sobre el fundamento de lo que sería una buena sociedad para estar en paz. Pero fíjate, tiene hijos con la segunda, tiene hijos con la esposa, tiene un hijo por allá y sale otro hijo de pronto por allá. Y todos, de pronto, como no tienen el sostén real, el apoyo económico del papá, ¿qué sucede? Hijos violentos, hijos insatisfechos, hijos inseguros, hijos defraudados del padre, hijos que no tienen ni moral, y andan en pachangas, en vicios. ¿Qué sucede? Una sociedad devastada. No hay empleo, hijos sin empleo, no saben buscar trabajo, no saben luchar, no saben sustentar. Es decir, ni siquiera se sustentan a sí mismos. Y eso requiere responsabilidad. Entonces, si vemos, hermano, a través de esto,
aquel, mira, ha estado haciendo destrozos, pero a lo tremendo, a lo tremendo. Y a nivel mundial, porque Sí, la mayoría claro. de los países, aún hoy en día, ya aprobaron el matrimonio entre homosexuales, lesbianas y hasta sus derechos de ser. Así es. Ahora, fíjate, todo eso es depravación y degenere. ¿Tú qué crees en qué va a terminar eso que acabas de decir? Esos matrimonios, ¿en qué crees que va a parar? La destrucción. Sí. No hay más. Exactamente, y es lo que estoy diciendo otra vez. Y más hijos al trabajo, o sea, al caminar diario, ¿verdad? Y de pronto, de verdad, hermano Tanis, yo que manejo así lo veo. Dices, llega un momento que nomás tantito así se acerca, y mira, te quedas así. Ni lo voltees a ver, ¿eh? Porque se baja con un bat o una pistola y ahora ya se da eso, te dejan tirado ahí. Por nada, o sea, por nada. Sales con... Yo me da mucha risa con mi vecino. Está barriendo y se asoma, lo estoy viendo. Y agarra y me avienta popó, me avienta. Digo, ¿por qué para acá? Si yo no fui. Y se me queda viendo. Si yo no lo eché para allá. Y se me queda viendo. Está bueno, ya. Agarra y lo empieza a barrer. Y ahora que hemos platicado con esta persona, no. Mira, tiene como 70 años. No tiene casa. Vive allá arrimado con la sobrina y está su esposa, todavía trabajan, los dos ya tienen, no sé, 80 años. 70. Pero ya se ven como de 80, ¿eh? Y a las 5 de la mañana, hermano, también salen. Pero mira, al Señor no te le puedes acercar, pues. No, eso, he hecho amistad yo con él, pero de verdad, siguiéndole toda la corriente, porque, no, pues está haciendo frío. No, sí, está haciendo frío. No, sí, o sea, pero así con tijeritas, así con pincitas. O sea, está amargado, Sí. así, amargado. ¿Cuántos de esos hay, hermano? La Toda la mayoría. gente. ¿Cuántos de esos? ¿Por qué? Por insatisfacción, ¿verdad? Porque no saben vivir. Así de simple. Pero es porque no tienen a Cristo. ¿no? Exactamente. Entonces, todo- Exactamente, de eso nos está hablando esta carta. De hecho, el domingo la vamos a ver otros aspectos. De hecho, de eso nos está hablando. Por eso dice aquí, no hay justo ni aún uno. O sea, no hay quien haga lo correcto, no hay quien haga lo honesto. O sea, todos somos mentirosos. ¿Sí? Dice aquí que no hay quien entienda, dice que no hay quien haga lo bueno. Bueno, dice, su boca está llena de maldición y amargura. ¿Cuántos amargados hay? Pero ¿qué sale de esa boca, verdad? No te bendicen. Ni te les pongas en mente, ¿no? Porque, no, está bien. Y tú lo ves cuando abordas, oye, mira, bien, quiero que... No, o sea, le digo a un hermano, le digo a un señor, ¿qué tiene? ¿Por qué tanto dolor? Dice, ¿qué tiene? Pero así, Sí. ¿por qué muestra usted? ¿Por qué siente? ¿Por qué está frustrado? ¿Por qué está amargado? No, de pronto, de verdad, hermano Tanes, me dijo, me lamentó, me dijo, y de pronto me dice, es que no tengo trabajo. Es que no puedo darle a mi esposa, es que no tengo para darle de comer a mis hijos. Y está así. Y cualquier cosa, ¿verdad? Lo ponen, pero, o sea, explota para acá. O sea, esto, ¿verdad? El no, ¿cómo decirlo? Este vivir del hombre bajo el pecado, hermano, nos ha dañado como no tiene idea. Ha sido devastador para hogares, para matrimonios, para familiares, para amigos, o sea, ha sido devastador. Dice, su boca está llena de maldición y amargura, y sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Cuántos? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Matrimonios que viven dobles, triples vidas. ¿Qué clase de vida le dan a todos? A todos. Porque de una u otra manera están en cada lugar. Les platico mucho de Julio, no me acuerdo, no sé si tú lo conociste. Julio, de allá de ¿cómo se llama? De la Rosa, Julio de la Rosa. Era cliente nuestro. Chimalpa. En Chimalpa. Les platico, ¿no? Que yo iba en el carro con él, papá. Yo pensaba que era relajo, ¿no? No, de pronto ya cuando nos bajábamos ya le decía, papá, me dan, de verdad, hermanos, una criatura así de
no sé, 7 años. Una criatura de esas es un milagro en la casa. Es una bendición. Dice que son galardones de Dios. Así, vete. Pero así, ching, bota el niño por ahí. Ah, tú conociste también a Julio. Ahorita que me acuerdo. Tú también lo conociste. Pero así, miren, y un hombrote así, así. ¡Paz! Veo rodar al niño. No, quedé. O sea, ¿es broma o es actuado esto? Yo decía, a ver, ¿dónde está la cámara? No, o sea, ¿cómo? No, el niño botó así. Ya se alejó el niño. Y papá, y una vez, yo les platico, una vez aquí tomado, me dice, es que yo ya no sé ni con quién pasarme el 12, el 14 de febrero. Y llorando me dice, yo no sé con quién me voy a morir. No sé con quién me voy a morir. Y les platico que se murió solo ahí en el campo. El caballo retosó, le cayó encima. Lo único que alcanzó es agarrar su cobija que traen ahí en el caballo. Se la echó, allá agonizó el niño. O sea, triste condición. Y es así, hermanos, como vivimos, ¿verdad? Bajo el dominio del otro. Entonces, ¿el remedio cuál es? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué la sangre? Entonces, volvamos a recapitular. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué? Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo es sin pecado. ¿Por qué? Porque no obró en él esperma humano. Fue concebido por obra del Espíritu Santo. O sea, fue, decía yo, un esperma de Dios. O sea, esperma en el griego dice semilla. ¿Sí, hermano? Y con su vida nos da vida, o sea, con su sangre, que su vida estaba en la sangre, pues, o sea, espiritualmente nos da vida. Sí, porque fíjate la sabiduría de Dios, ¿no? O sea, él siempre vio eso, porque igual nace y se acabó, pero nace con pecado y nos transmite el pecado y se acabó lo mismo. Entonces, ¿de qué hubiera servido, no? De nada. Mas, sin embargo, él a través de esa vida perfecta, pues nos da vida. Al ofrendar su vida, nos da vida para vida eterna. Y volvemos a la regeneración, volvemos a recuperar esto. Y es lo que tal vez de fondo quería salvar el Señor, ¿no? Así Porque es. esto ya no fue posible para Así el es. Espíritu. Así es. Así. Así es. Ahora, a ver, ¿por qué ya no fue posible esto? A ver. Por eso decía yo al principio, hubo Porque el una pecado está en la hubo una carne. deformación, hubo una depravación, hubo un degenere, es decir, el gen cambió. El gen cambió. Incluso tal vez la carne era diferente, ¿no? Todo era Sí. diferente todo. Sí, claro que sí. Sí, hermano. Entonces no es cierto eso que hay cristianos de cuna. No, Aunque hayan nacido en una familia cristiana, nacen con tienen pecado. que tener nuevos nacidos. No, por eso dice aquí que, ¿dice qué? Todos. Todos. Y de hecho lo estoy diciendo, dice, ¿verdad? ¿Qué pues? Dice, ¿somos nosotros mejores? Pablo está hablando de los creyentes que tienen Roma. Dice, pero aquí acuso a judíos y a gentiles. Y todos, o sea, nosotros, yo, tú y ellos, o sea, los judíos, los gentiles, perdón, dice, todos están bajo pecado. Por eso toda esta explicación, ¿verdad, hermana? Porque realmente la carta no la estamos viendo, la vamos a ver el domingo. O sea, por eso toda esta explicación. Es decir, el pecado entró al mundo. Ahora estoy diciendo, ¿dónde se generó el pecado? En Satanás. Lo dice Ezequiel 28:15. En él nació la soberbia, querer ser igual. ¿Cuál fue su maldad? Querer ser igual a Dios, sentarse en el lugar de Dios. Esa fue su maldad. El que yo y tú seamos cristianos en este momento. No, espérame, para allá voy. Entonces, este pecado entra al mundo. O sea, por el pecado entró al mundo. ¿Por qué? Por un hombre. Entonces, ya con el pecado entra ¿qué? La muerte espiritual. O sea, a uno nada más. A todos. No, el hijo de Pedro no. No, todos. Él sí sigue puro. Todos. No, dice que todos. Y estamos sujetos a la muerte, ¿qué? Física. Entonces, es el hijo del pastor. No, no, no. No, Yo sí, hermano. Ahora, a ver, Tú nada, imagínate. por ahí dicen que Dios tiene hijos, no nietos. Ah,
Ándale, exactamente. Entonces, Jesús, ¿cómo es transmitido, hermanos? ¿Cómo? O sea, grupalmente, No, a través de, ya llegué a la iglesia y ya soy hijo de Dios. No. no. Como dice el Señor. O sea, es personal. Es personal. Ahora, es personal. Recuerda que le dice a los judíos, ¿verdad? ¿Quién los enseñó? ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién los enseñó? O sea, somos hijos de Abraham. No somos esclavos. No, ¿qué estaban diciendo? Mira, como somos del pueblo judío, mira, nosotros ya estamos del otro lado. No, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es lo que ellos creían, es lo que ellos decían. No, ya somos hijos de Dios, nosotros ya estamos del otro, ya somos salvos. Somos hijos de Dios, o sea, somos pueblo escogido de Dios. ¿No? ¿No? Y eso lo deja muy claro la Biblia. Entonces, es todos. Por eso estoy diciendo aquí, dice el hermano Tárez, sin Jesús, sí, claro, pero esta es nuestra condición cuando nacimos, o cuando nacemos. ¿Nace mi hijo? ¿Es hijo de pastor? No, olvídate, eso no tiene nada que ver. Yo ahorita tengo por medio otro niño y nace en esta condición. Nace en esta condición. Se casa tal y si empieza a tener hijos, todos están aquí, aunque él lleve 30 años. ¿O cuántos lleva? 37. De cristiano. ¿Sí o yo? 37 años. Ay, es que ya llegó mi tío. Ya llegó mi tío y ya hacen algarabía en la casa y dicen, ya somos cristianos porque mi tío es cristiano. No. A ver, predica el evangelio. Sí, exhórtela. Ay, ya no me cuadro, Entonces, ¿cómo es la relación con Jesús, hermana Nayeli? ¿Cómo debe de ser? Sí, personal. O sea, cada quien, de verdad, hermana, tenemos que ir a Jesús. Y bueno, eso aquí también entra la cuestión, ¿verdad? Ya le dije a Jesús, entra en mi corazón, Señor. ¿Sí? Gracias. Ya vi el banderín. Sí, acá te espero. No, No, dice Pablo, dice, yo prosigo al blanco, dice, yo prosigo. O sea, él no descansó, dice. Yo ya sé que me voy y de qué manera tan poética anuncia su muerte, ¿no? Así ya parto, ¿no? Pero él dice, yo prosigo. Dice Jesús, hasta hoy mi padre y yo trabajamos. ¿Sí? Porque en el momento que a alguien le toca y le abre, lo vuelve a recibir. Aparte de que está diciendo yo y el Padre uno somos, o sea, somos dos personas distintas, pero también se dice el Padre y yo uno somos Dios. Entonces, ¿qué me está diciendo? No, o sea, mi relación contigo, o sea, a partir de que sucedió esto, tú estás en una separación conmigo y estás sujeto a una muerte física. Todos, todos, hijos de pastores, ministros, bueno, hermanos, ¿el Papa está en esto? Sí. El primero. El Papa cuando nació nació en esta condición. ¿Sí? Y está separado de la comunión con Dios. Sí. Y está sujeto a la muerte física. Sí. ¿Cuántos papas hemos visto morir? Y son el vicario de Cristo, dicen ellos. Somos el vicario de Cristo. Pero, sin embargo, no es cierto, ¿eh? O sea, sabemos, por ejemplo, mucho alegan lo de la Virgen María, ¿verdad? No es la misma, o sea, es una cuestión donde ella también tiene que ir a Jesús. En el texto que uno de ellos dice, mi Salvador. Así es, Ella misma y lo dice ella misma, mi Salvador. María, exactamente. O sea, tenemos que aceptar a Jesús como nuestro único suficiente Salvador. Y mucho hemos insistido, ¿verdad? Tenemos que ir a Jesús en el sacrificio. Creer que esa sangre nos limpia de nuestros pecados. Creer que en esa sangre Él fue y tomó mi lugar, recibió mi castigo, y que ahí yo debo de ir a Él en fe, para que yo pueda de verdad pensar en esto. Bueno, vamos a hablar, Nada más lo que dice la Virgen en el 2.47 de Lucas, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella misma, no 45. No, 2. Así uno, perdón, si no,
No, pero gracias. Hasta de memoria, ¿eh? No, sí. No, lo busqué. Se va para pastor. Ahora, No, 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 no quiere, no se Lo busqué, no, lo busqué. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre de los cielos, te damos las gracias, Señor, por este día y por este estudio, bendito Padre. Y has venido, Señor, a darnos este alimento espiritual, rogándote y pidiéndote, como siempre, que sea, Señor, tu espíritu, llevando a cada hermano aquí presente, para que escudriñe su escritura, Señor, en lo privado, en lo personal, en su casa, Señor, en lo oculto, para que vean qué les tienes que decir tú a cada uno de ellos, porque todo esto es personal. Gracias, bendito Padre, por tu enseñanza, por tu luz, por tu amor y por tu palabra, Señor, que nos prodiga tantas bendiciones, nos abre los ojos y nos permite, bendito Padre, tener entendimiento de las cosas tuyas. Gracias, Señor, y todo te lo agradecemos y pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.